Vamos a hablar de un tema que seguramente muchas mujeres en la casa y principalmente adolescentes que toman el colectivo habrán sentido alguna vez este tipo de acoso, este tipo de manoseo, esta situación que no es nueva, pero que lamentablemente nadie le ha podido poner un fin, porque hay muchas iniciativas, pero hasta el momento ninguna ha resultado. Sí, y está claro, Silvia, que no estamos hablando de alguien que está a mitad del colectivo y pide permiso para descender de la unidad. Estamos hablando de alguien que aprovecha una situación en la que hay un montón de gente para directamente manosear o incluso ir un poquito más allá con alguna de las mujeres que pueden estar circunstancialmente en una unidad. Y además, particularmente esto le sucede a las jovencitas, a las estudiantes. Estamos hablando de un perfil que generalmente es el mismo. Pero bueno, la idea es tratar de, primero con la consulta a las chicas y luego aquí con el análisis, saber si estamos frente a un problema que habitualmente subestimamos. Y lamentablemente no es un problema que se dé en Córdoba, en Buenos Aires, se da en Argentina, en toda Latinoamérica. Hay estadísticas que hablan de un 60% de mujeres que se sienten acosadas en un transporte público. Ya hay experiencias en Colombia, en México y en Brasil que funcionan hace mucho tiempo poniendo vagones exclusivos para mujeres y un policía que controle que solo ingresen las mujeres allí por esta situación que no es propia nuestra. Imágenes como estas abundan en la web. Los roces en el transporte público ocurren en todo el mundo. En algunos países, como Colombia, llegaron a usar mujeres policías como carnada. Tenemos un grupo especializado para la judicialización y también la atención de denuncias directas a las víctimas. En los subtes de Brasil y México hay vagones especiales para mujeres y hay una propuesta para que ocurra lo mismo en Buenos Aires. La idea despertó polémica y humoradas en las redes. ¿Qué pasa en Córdoba? ¿Estarían de acuerdo las usuarias del transporte con una medida parecida? Sí, estaría bueno. ¿Es así? ¿En las horas pico pasa eso? Sí. ¿Hay gente que se aprovecha? Sí. Me parecería una buena propuesta. ¿Por qué? Y porque, bueno, para evitar todo esto del manoseo del hombre, más todo eso también robos, todo eso que se aprovechan de por ahí de las mujeres. ¿Sucede esto en horas pico cuando está el colectivo lleno, en tema de manoseo? Sí, sí, sucede. Habitualmente sí sucede eso. Cuando en el centro se llena, suele suceder. ¿Y de qué modo se aprovechan? ¿Se hacen los distraídos? Sí, por ahí pasan como muy cerca o se aprovechan que por ahí está muy lleno, entonces como que aprovechan ahí en ese momento. Suele suceder que las mujeres se quejen o de alguna manera uno trate de evitarlo, moviéndose, cambiándose de lugar. Mañana, tarde, noche siempre lo hay, siempre, siempre. ¿Sucede a menudo? Sí, sí, sí. ¿Y de qué modo? ¿Se hacen los distraídos? ¿Cómo es? Se hacen los distraídos, perdón, muchas veces cuando está lleno el colectivo y ahí aprovechan. ¿Y la gente reacciona cuando se da cuenta? Sí, sí. ¿Ha llegado a bajar alguno? ¿Vos viste alguna vez que hayan bajado? ¿Sí? El chofer abrió la puerta y lo bajaron a patadas, sí. Ajá. Sí, sí, parece perfecto. Pero aún así vos decís que todos tienen que viajar en el mismo colectivo. Sí, sí, Estaría discriminando, si no. sí, sí. Estaríamos siempre las mujeres así, no, ya no. Perfecto. Sacar a los manoseadores y que todos viajemos juntos. Sí, es que es lógico, sí, seguro. Bueno, todas de una u otra manera han tenido la mala experiencia de sentir a un hombre acosándola en un colectivo y hay muchas estrategias caseras que se buscan, pero no todas resultan, ¿no? Y hay que seguir subiendo al colectivo. Una vez más con el doctor Osvaldo Rubiolo, el análisis de este tema. Preguntaba yo si la cosa iba por subestimar algo que prácticamente lo internalizamos como común cuando no lo es, doctor. Sin duda que no es común y está totalmente subestimado porque esto, como decían hace un rato, es histórico y se da en toda Latinoamérica. Aprovechando esta circunstancia del amontonamiento, del estar como escondido a medias, de alguna manera llevan adelante su impulso perverso para de alguna manera acometer esa descarga sexual tocando, manoseando, yendo un poco más allá en esta circunstancia. Ante la situación de lo que se quiere plantear, de poner un colectivo aparte para las mujeres, me parece que no es la mejor de las salidas, porque de alguna manera a la víctima la hacemos a un lado, casi es como una discriminación, y no ponemos el acento como corresponde en el victimario, al que tenemos que buscar permanentemente
de distintas maneras, o sea, ya sea la policía que no use uniforme de civil, pero que esté atento, cámaras o lo que sea, para de alguna manera capturar la persona que está cometiendo un hecho aberrante, porque realmente es un hecho aberrante por las consecuencias que deja. Las consecuencias que le deja a una niña, a una mujer que puede estar inclusive discapacitada o con algunas dificultades, porque es una actitud de un perverso, una persona que de alguna manera no tiene límites. Una invasión a la persona que está en una situación casi que incomprensible, ¿no? Arriba del colectivo. Es una invasión a la privacidad íntima de la mujer y donde al perverso no le importa, porque el perverso no tiene ley. Tiene solamente esta actitud impulsiva de que quiere hacer eso y lo lleva a cabo y lo comete, sea como sea. Doctor, ¿qué opera psicológicamente en la mujer a la hora de no exponer a viva voz este tipo de situaciones? Porque muchas dicen, bueno, me ha pasado, no lo digo, me lo banco total, es un rato. Digo, ¿qué es lo que funciona? ¿El miedo al que dirán? No solamente el miedo al que dirán, sino la enorme vergüenza que siente y un marcado sentimiento de culpa porque no hay protección. Si una persona se siente protegida, que de alguna manera es contenida, va y de alguna manera actúa de alguna forma haciendo su denuncia como corresponde. Pero si va a hacer la denuncia no se hace absolutamente nada. Nunca se persigue a la persona que comete algo. Y además tenemos un hecho cultural de largos años. Claro, un proceso. Es un hecho que muchas veces, esto estamos hablando de un aspecto, pero lo que ha ocurrido desde hace muchísimos años a nivel de las familias, donde tíos, primos, de alguna manera hicieron uso o abusaron de familiares, tampoco se hablaba. Mujer, cosa, objeto. Exacto, y ahí está la diferencia. Usted dijo una palabra muy importante. De alguna manera el perverso no ve a la otra persona como un sujeto, una persona que tiene sentimientos, que sufre y que siente cosas muy feas y muy dolorosas. Lo ve como objeto de su deseo, ¿no? No es objeto de su deseo, es solamente una cosa, es una cosa. Es como si fuera la computadora, es como si fuera el micrófono, su collar, es una cosa. No es un ser humano que le está causando un dolor. Además, el perverso goza con ese dolor. Cuando ve la cara de sufrimiento, ahí está el placer del perverso. El perverso siempre actúa en esa circunstancia, ya sea mostrándose de una forma muy amable, muy correcta para acercarse. O encima de ella sin que pase nada, como que no pasa nada, yo estoy parado acá y no me di cuenta que estabas Además, ahí. con esa carita que ponen de circunstancia, que no va a ocurrir nada, y cuando la niña, la joven o la mujer, ¿no es cierto? Pero generalmente son jóvenes, sí, generalmente son adolescentes. No creen que no va a ocurrir absolutamente nada, ahí actúan. Y siempre rápidamente se corren del lugar para tratar de que no ser identificados, como diciendo yo no fui, yo no hice nada, sí. ¿No? Seguramente en muchas de esas chicas, algunas de ellas directamente no quieren volver a subir al colectivo y tal vez no le cuenten a su mamá, pero usted, doctor, que tiene muchos años de experiencia, ¿qué ha pasado en todos estos años que hay más desinhibición en muchos temas, que todavía siga dando vergüenza contarlo? Decirlo, porque esto 20 años atrás seguramente nadie se animaba a contarlo. Exacto. Y decirle que en el colectivo había un acosador. Pero hoy en día, donde se puede hablar de muchas cosas, hasta en las redes sociales se puede contar esto, ¿por qué no se habla? Qué buena pregunta, ¿eh? Qué bien que la hizo. Porque de alguna manera no tenemos los sistemas de contención como corresponde. No hay la contención como debe ser en ningún aspecto. No hay la contención familiar, por el hecho cultural que veníamos diciendo. O sea, llega a su casa la jovencita, le cuenta a la familia actúa como debe ser, por lo tanto, inmediatamente la policía trata de ejercer los mecanismos y los medios como corresponde para encontrar las personas, porque generalmente siempre son muchas las personas que hacen esto,
Y ahí en más, tampoco, si no puede ejecutar la persona, tampoco ejecuta la justicia y de alguna manera tampoco está actuando la parte del Estado, lo que se vendría a ser la salud mental, para sacar a esas personas y a ver qué hacemos. Le hacemos las distintas entrevistas, es imputable, es inimputable según la patología de fondo que tiene. Entonces, de alguna manera, está fallando todo el sistema. Todo el sistema no está obrando con la responsabilidad que tendría que tener en estas circunstancias. Entonces, la víctima, ante todo esto, verse totalmente huérfana, desamparada, abandonada, no está contenida, que se calla. Es el punto cero que decimos nosotros, que hay que salir de ese punto cero para poder actuar. Decían recién que a veces, en algunas circunstancias, los gritos no sirven. La primera vez no servirá, la segunda vez tampoco servirá. En algún momento sirve, porque siempre va a haber alguno que reacciona. Si la sociedad comenzamos a actuar como corresponde con la cantidad de perversos que cada vez tenemos más y las actitudes, en una sociedad que está cada vez más caótica, donde la red social se va rompiendo y las pautas éticas y morales, porque acá lo que está en juego son las pautas éticas y morales, caen, todo se desborda y entramos en un caos. Todo se deja pasar, todo se subestima, nada es importante. O todo se naturaliza. O todo se trata de naturalizar cuando no es natural. Y esto no es natural. No es natural porque estamos entrando en la parte más íntima, que es la moralidad. Para cerrar, doctor, no le echamos la culpa al Estado. Todos tenemos un poco de responsabilidad en esto. Exactamente, todos tenemos responsabilidad en esto. Desde la familia y hasta el último punto más importante, la justicia, pasando por el Ministerio, la salud mental, todos tenemos que actuar en esto. Como en esta circunstancia, en todas las circunstancias, los argentinos tenemos que ser cada vez más responsables para actuar en consecuencia ante los hechos que nos provocan enorme dolor. Actuar entonces. Gracias, doctor. Al contrario, como siempre, un gusto. Mucho por hacer, mucho. No solo en una situación que requiere una medida urgente, sino también en todo un proceso que llevó mucho tiempo construir, evidentemente.